El anticristo es una figura central en la escatología cristiana, es decir, en la parte de la teología que trata sobre el fin de los tiempos. Mencionado en varios pasajes bíblicos, especialmente en las cartas de Juan y en el libro de Apocalipsis, el anticristo es descrito como un ser o poder maligno que se opone directamente a Cristo y a su mensaje. Según la tradición cristiana, esta figura aparecerá al final de los tiempos, en un periodo de gran tribulación, antes del regreso de Jesús. El término anticristo no solo hace referencia a una persona, sino también a un espíritu del mal que se manifiesta en la oposición a Dios y a todo lo que representa la verdad divina. En la primera carta de Juan, se nos dice que ya hay muchos anticristos, lo que implica que el anticristo también puede ser visto como una influencia o fuerza que se opone al cristianismo en el mundo. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones sobre quién o qué será el anticristo. Para algunos, será una figura humana, un líder carismático y muy persuasivo que engañará a las naciones, proclamándose a sí mismo como una figura mesiánica o salvadora, pero con el propósito de llevar a las personas lejos de Dios. Otros creen que el anticristo será un sistema o una ideología que intentará reemplazar a Cristo, como una forma de gobierno totalitario o un movimiento secular que se opone abiertamente a la fe cristiana. En cualquier caso, la aparición del anticristo se asocia con la tribulación, un tiempo de pruebas y sufrimiento para los creyentes, pero también es un preludio a la segunda venida de Cristo y al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Según la enseñanza cristiana, al final, el anticristo será derrotado y el mal será finalmente destruido. Este concepto ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia, desde visiones literales de un solo individuo hasta interpretaciones más simbólicas sobre el mal en el mundo. Sin importar cómo se vea, el anticristo representa todo lo que se opone a la luz, la verdad y el amor de Dios. En el libro de Apocalipsis, que es un texto clave en la Biblia para entender los tiempos finales, se habla de un ser conocido como la bestia o la bestia de 7 cabezas, que a menudo se asocia con el anticristo. Este ser es descrito como un líder mundial que tendrá un poder absoluto y será capaz de engañar a las naciones. La bestia es vista como la personificación del mal en su forma más pura y como un representante de fuerzas demoníacas que se oponen directamente a Cristo y a su reino. Además, en el Evangelio de Mateo, 24, 15-22, Jesús mismo habla de una abominación desoladora que sucederá antes del fin del mundo. Algunos estudiosos creen que esto también se refiere al anticristo, que traerá una gran persecución sobre los creyentes y causará una gran tribulación. La idea de la tribulación es clave en la escatología cristiana, ya que se cree que será un periodo de sufrimiento, desorden social y caos en el mundo. En cuanto al anticristo como figura humana, muchas tradiciones cristianas creen que será un líder político o religioso que, bajo una fachada de paz y prosperidad, engañará a las multitudes. Este líder se ganará la confianza de las naciones y podrá manipularlas para que lo sigan, presentándose como un salvador. De acuerdo con la segunda carta de Tesalonicenses, 2, 3-4, el anticristo se revelará como el hombre de pecado o hijo de perdición, quien se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, y se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Este ser, o sistema, será adorado por aquellos que no siguen a Cristo. Según la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16-17, aquellos que sigan al anticristo serán obligados a recibir una marca en la mano o en la frente, sin la cual no podrán comprar ni vender. Esto se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una referencia a un sistema de control económico global, mientras que otros lo interpretan simbólicamente como una sumisión espiritual al mal. En la tradición cristiana, hay una lucha entre el anticristo y Cristo que culminará en la segunda venida de Jesús. Según la Apocalipsis, cuando llegue el anticristo, habrá una guerra entre el bien y el mal, conocida como la batalla de Armagedón. Al final, Cristo regresará en gloria, derrotará al anticristo y restaurará el orden divino. Es importante señalar que las interpretaciones del anticristo varían entre denominaciones cristianas. Algunos lo ven como una figura literal que aparece en el futuro, mientras que otros lo interpretan de manera más simbólica. Algunos piensan que el anticristo podría ser una fuerza espiritual, un sistema corrupto o un conjunto de ideologías que se oponen a los principios cristianos. En resumen, el anticristo es una figura relacionada con el engaño, la rebeldía contra Dios y la destrucción. Su propósito es desviar a las personas de la fe cristiana, seducirlas para que lo adoren y poner en duda la verdad del Evangelio. Sin embargo, según la fe cristiana, a pesar de la aparente victoria del mal, el anticristo será finalmente derrotado y Cristo reinará en su lugar, trayendo paz, justicia y restauración. Profundizando aún más en el concepto del anticristo, podemos abordar cómo diferentes aspectos de la figura se han entendido a lo largo de la historia:
las interpretaciones actuales y cómo los eventos relacionados con el anticristo se alinean con la profecía bíblica y las teorías contemporáneas. 1. El anticristo en las cartas de Juan. En las cartas de Juan, especialmente en 1 Juan 2:18, 22, 4:3 y 2 Juan 1:7, se hace mención de anticristos, lo cual se refiere no solo a un individuo sino a una multitud de personas que se apartan de la fe verdadera. Estas cartas destacan que los anticristos son aquellos que niegan que Jesucristo es el Mesías y que niegan su venida en carne. Esta idea establece que el anticristo no solo es una figura que aparecerá al final de los tiempos, sino que también es cualquier persona o ideología que se opone a la verdad del Evangelio. Así, en un sentido simbólico, el anticristo puede ser visto en todos los sistemas que niegan la divinidad de Cristo y su salvación. 2. El anticristo como líder político. En la escatología cristiana más literal, especialmente en los grupos evangélicos y protestantes, el anticristo es considerado una figura política o religiosa mundial que tomará el control global. Este líder será extremadamente carismático y dotado de habilidades para seducir a las masas. La profecía de Daniel 9:27, menciona que el anticristo hará un pacto de paz con Israel, pero a mitad de la tribulación, romperá ese pacto y se revelará como un dictador tiránico. Este líder podría utilizar la tecnología, los medios de comunicación y las estructuras de poder para controlar a la humanidad y hacer que se le adore como un dios. Según Apocalipsis 13:4-8, este líder será adorado por aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que no sigan a Cristo. También se asocia con la marca de la bestia, que obligará a las personas a aceptar un símbolo en sus cuerpos, ya sea en la mano o la frente, como un acto de adoración al anticristo. 3. El anticristo y el falso profeta. En la Apocalipsis, se hace mención de un falso profeta que acompaña al anticristo, Apocalipsis 13:11-15. Este falso profeta es quien realiza milagros y maravillas para engañar a la gente, haciéndoles creer que el anticristo es divino y digno de adoración. El falso profeta actúa como un líder religioso, pero en realidad es un servidor del anticristo, y su tarea principal es desviar a la humanidad de la verdadera fe, imponiendo un sistema de adoración falsa. Juntos, el anticristo y el falso profeta conforman una trinidad diabólica, que imita a la Trinidad divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 4. El anticristo y la gran tribulación. La figura del anticristo está inextricablemente vinculada con el concepto de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y caos que precederá al regreso de Cristo. Este periodo de tribulación es descrito en el Evangelio de Mateo 24:21 como el peor tiempo de angustia que ha existido desde el principio del mundo hasta ahora. Durante este tiempo, el anticristo establecerá su gobierno mundial y perseguirá a los cristianos, lo que conducirá a una persecución masiva de los fieles, especialmente aquellos que se nieguen a adorarle o aceptar su marca. 5. El anticristo y su destrucción. A pesar de su aparente poder y éxito en engañar a las naciones, el anticristo no prevalecerá. La Biblia promete que al final de los tiempos, cuando Cristo regrese, el anticristo será derrotado. Apocalipsis 19:20 describe cómo el anticristo y el falso profeta serán capturados y lanzados al lago de fuego, donde serán destruidos eternamente. Este es el momento culminante de la batalla final entre el bien y el mal, conocida como la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16. El regreso de Jesucristo establecerá su reino milenario de paz y justicia, y será el principio de la restauración del orden divino, donde el mal será completamente erradicado, y los justos vivirán en la presencia de Dios por siempre. Este es el triunfo definitivo sobre el mal, simbolizado por la derrota del anticristo y sus seguidores. 6. Interpretaciones contemporáneas del anticristo. En los tiempos modernos, muchas personas se preguntan si el anticristo será una figura histórica que ya ha aparecido o si aún está por venir. Algunos piensan que el anticristo podría ser una figura política contemporánea que se ajusta a las descripciones bíblicas de un líder carismático y poderoso. Otros lo ven como una representación simbólica del mal en la sociedad, un sistema económico, político o ideológico que se opone a los valores cristianos y a la fe en Dios. Las interpretaciones varían según la denominación cristiana y las creencias personales, y algunos incluso consideran que el anticristo no es una persona o entidad futura, sino una manifestación continua del mal a lo largo de la historia humana. 7. El anticristo en la cultura popular. Fuera del ámbito estrictamente religioso, el concepto del anticristo ha sido ampliamente utilizado en la cultura popular. Desde películas hasta libros, pasando por teorías de conspiración, el anticristo es una figura fascinante que ha capturado la imaginación colectiva. En muchas de estas representaciones, se le muestra como un líder oscuro, capaz de manipular y seducir a las masas, mientras oculta su verdadera naturaleza.
Aunque muchas de estas representaciones se alejan de la enseñanza bíblica, siguen mostrando al anticristo como un ser cuyo principal objetivo es corromper y destruir la humanidad. Conclusión. El anticristo es una figura compleja en la teología cristiana, que abarca tanto un individuo futuro que aparecerá en los tiempos finales como una fuerza del mal que ha existido a lo largo de la historia. En las escrituras bíblicas, su aparición está asociada con un periodo de gran sufrimiento y tribulación, pero también con la victoria final de Cristo. Ya sea visto como un líder político, un sistema ideológico o una representación del mal en el mundo, el anticristo es, en última instancia, una figura destinada a ser derrotada por el poder divino de Jesucristo.